Hola, buenas tardes. Vamos a ser puntuales tanto en el comienzo como en el final, a poder ser. Gracias por asistir a esta segunda charla de la Escuela Social, que tiene por título Un análisis del Consejo General del Poder Judicial, sus crisis, la última la pasada semana, y actuaciones a cargo de María Esther Elice Martínez. No voy a repetir el brillante currículum y amplia trayectoria de Esther, lo habréis leído en el programa, solo recordar que en 2024 y a propuesta de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, fue nombrada vocal del órgano del Gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y también desde noviembre del 2024 preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Esther, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El que hoy estés aquí en una modesta escuela en la Ribera de Navarra, pues dice mucho de tu sensibilidad y sobre todo de tu coraje al dar la cara por el Consejo General del Poder Judicial, del que demasiadas personas salimos teniendo mala opinión, por supuesto de la anterior, pero también de la renovación. Creo que por activa o por pasiva este organismo no cumple bien con sus funciones de garante institucional de independencia judicial y el buen funcionamiento del Poder Judicial. En mi criterio, esa mala opinión sobre este importante organismo estatal y en consecuencia la peor valoración que tiene la justicia en España ha ido creciendo conforme la judicialización de la política y la politización de la justicia ha ido siendo más evidente. Y sobre estas dos actuaciones, judicialización y politización, se puede leer en algunos medios párrafos como este. En un clima de polarización como el que vivimos, llevar la batalla política a los tribunales, lograr la investigación o imputación y, en su caso, la condena del adversario o de sus colaboradores o familiares, se ha convertido en un instrumento para desgastar y desalojar del poder al que lo tiene. Pero esta estrategia de judicialización de la política acaba contaminando la actividad de jueces cuyas decisiones dan la apariencia de estar influidas, además de por razones jurídicas, por razones ideológicas, por su cercanía a determinadas posiciones políticas o su lejanía de otras. Esta imagen de los jueces que puede tener algunas personas y la contraria, la de que el Ejecutivo no respeta la independencia judicial, se ve potenciada por los medios de comunicación de una y otra tendencia, y con ello se menoscaba la confianza en la justicia y en el sistema basado en la separación de poderes. La judicialización de la política en España, si no comenzó, sí que ya empezó a sonar de alguna forma en el proceso catalán de 2012. Tomó protagonismo contra Podemos desde 2014, con creo que 29 casos entre querellas, demandas, denuncias y montajes policiales. Casos Pisa, Negrona, Niñera, Urbán y otros, y por ahora no hay ninguna condena. Posteriormente se intensificó, en mi opinión, cuando Aznar soltó textualmente aquello de: ante una situación de crisis constitucional que tenemos en España, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, se pueden hacer muchas cosas, menos una: inhibirse. ¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva, el que pueda intentar, puntos suspensivos. Esto lo decía en noviembre de 2023 y en abril de 2024 el juez Juan Carlos Peinado iniciaba la investigación de Begoña Gómez. Un mes más tarde, en mayo, la jueza Beatriz Bielma abría diligencias al hermano de Sánchez y también en 2024 comienza el caso del fiscal general del Estado, y es todo una casualidad, pues que cada persona extraiga sus conclusiones. Y para quien quiera profundizar en el tema de la politización de la justicia y la judicialización de la política, en la web de dianelrioja.es hay un estudio que se puede descargar, que es del año 2024, titulado Politización de la justicia, judicialización de la política, estado de la cuestión en España. El autor es José Fernando Lausana Arochena, que es magistrado especialista de lo social del Tribunal Superior de Galicia. Y la verdad es que tiene un currículum impresionante. El estudio analiza la situación en España en relación a este tema
explicando actuaciones respecto a la justicia tanto de la derecha como de la izquierda, y continúa diciendo la deriva en la degradación institucional del Consejo General del Poder Judicial. Merece la pena leerlo. Lo recomendamos en general y especialmente a los jóvenes que de cuarto de la ESO, de los que estamos encantados, nos acompañen y participen. Y sobre la clasificación de jueces y juezas en conservadores y progresistas, además de deberse a los medios de comunicación, es una realidad que, acertadamente o no, lo pensamos otras muchas personas por nuestra posición ideológica. Al estar en la creencia que esa clasificación no es arbitraria y que se basa en hechos y actuaciones concretas a lo largo de la trayectoria profesional de los jueces y juezas, y no por su pertenencia a las asociaciones o por su designación a cargos por los partidos políticos. Deseamos y esperamos que los casi 5.500 jueces y juezas que hay en España, las señorías que actúen con parcialidad, sean una pequeña minoría. Y respecto al coloquio posterior, y ya termino, adelantar que en el grupo organizador de la escuela deseamos y animamos para que en este foro haya muchas preguntas y opiniones, solo con el límite del respeto a las personas y el tiempo disponible. Y si además las opiniones son concisas y argumentadas, no se puede pedir más, es perfecto. En el tema de hoy seguro que habrá muchas preguntas y quizá algunas que aludan a la opinión personal de Esther, dado su cargo institucional, pues es posible que no las conteste. Entonces, por supuesto, Esther lo decidirá. Y nada más, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias especialmente a Acción Solidaria y a la Escuela Social por brindarnos la oportunidad a todos los jueces y magistrados, y en concreto también al Consejo General del Poder Judicial, de hacer un análisis conjunto y una reflexión conjunta de lo que son las crisis, actuaciones y situación actual de lo que llamamos la jurisdicción. Para mí es un placer estar aquí porque, como ya les diré más adelante, considero que es un ámbito importante la reflexión conjunta sobre estas materias. Y además, bueno, la Ribera de Navarra no me es ajena. Mi madre era de esta militar y bueno, me es algo muy cercano. Para empezar, les voy a decir que, aun teniendo los riberos fama de personas pasionales, yo soy muy poco dramática en general. Respecto a la situación, que efectivamente la imagen de la justicia en España, según los últimos informes de la Comisión Europea, la imagen sobre la independencia es francamente negativa, sí les diré que un jurista muy querido por, en general, las gentes dedicadas al derecho, Piero Calamandrei, que pertenece a otro siglo y hace más de 100 años, decía: si el Estado se hubiera propuesto de manera deliberada desacreditar maliciosamente a la magistratura ante el pueblo y apagar poco a poco en ella toda confianza en el propio trabajo, tendría que haberse comportado al respecto justo del modo en que lo ha hecho. Era Italia, era hace más de 100 años. Por lo tanto, bueno, ya ven ustedes que pocas cosas nuevas bajo el sol, pero sí muchos a superar. Para poder hablar de este tema que nos ocupa, en principio vamos a, si nos lo permiten los periodistas, brevísimamente hablar de qué, quién, cuándo y cómo. Estas preguntas tan esenciales que cualquier periodista sigue cuando da una noticia, también nos son útiles esta tarde a nosotros. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el gobierno del mismo corresponde a su Consejo General. Lo cierto es que la propia naturaleza de la que hablaremos, de la función jurisdiccional, hace que ésta se ejerza como un poder difuso. Es decir, el Poder Judicial no está encargado
ni encarnado por el Consejo, sino por todos y cada uno de los jueces y juezas. Cada uno de ellos son el Poder Judicial. Por lo tanto, sería quizá más correcto conceptualmente hablar de la administración de la jurisdicción, porque hay múltiples cuestiones o asuntos de los que hay que hacerse cargo en el funcionamiento y organización de los tribunales. No obstante, como el texto legal habla del gobierno del Poder Judicial, yo me atendré a esta forma y a esta expresión. El artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice cuáles son las funciones del Consejo, que creo que esto es importante que lo tengamos claro para saber qué podemos esperar y qué no de este órgano. Por una parte, le atribuye una serie de nombramientos, el de la Presidencia del Supremo, magistrados del Tribunal Supremo, opinión y nombramiento de algunos miembros del Constitucional y ser oído para el nombramiento del Fiscal General del Estado. No lo designa, simplemente es oído. Interviene también cuando hay un conflicto de atribuciones entre distintos órganos constitucionales del Estado y participa en la selección de jueces y magistrados, que como saben ustedes ahora mismo por un proyecto de ley es una cuestión muy debatida de la que podemos hablar posteriormente, si a ustedes les interesa. Cuál es el sistema de selección, la estabilización de personas interinas, centros públicos para la formación de jueces y magistrados, preparadores privados, sistema de becas, etc. También dentro del Consejo tiene la materia relativa a la formación, ascensos, destinos, régimen disciplinario de jueces y magistrados y la inspección de los tribunales. Esto de la inspección no solamente efectivamente los inspecciona y valora, sino que tiene otras funciones: cálculo de la planta, de las cargas de trabajo, informes sobre refuerzos, etc. Por otra parte, tiene recursos, conoce de recursos que se interponen frente a los órganos gubernativos de juzgados y tribunales. De él también depende la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, que ahora está en un momento de transformación. Se acaba de nombrar después de muchos años un director de la escuela y yo creo que se van a introducir no solamente conocimientos, sino también habilidades. A veces la función del juzgador no se limita, yo diría que a veces no, que siempre, no se limita a unos conocimientos técnicos, sino a unas habilidades para poder ejercer su función. Desde luego hay una relación entre escuela y el acceso a la carrera y a la promoción dentro de la misma. Tenemos algo que se llama el Centro de Documentación, que es muy desconocido, pero en él podrán encontrar todos ustedes millones de resoluciones judiciales abiertas al público y que no tienen coste alguno, ya que somos un servicio público. En esta área es muy importante los trabajos que se están efectuando de inteligencia artificial y su actuación de facilitador de información de calidad y accesible. Hay que tener en cuenta que también realiza el Consejo el nombramiento de lo que son cargos dentro de la propia Casa: promotor de la acción disciplinaria, secretario general y letrados. Esto se hace con un mandato de 5 años, de modo que los letrados que estuviesen en ejercicio cuando entra un nuevo Consejo del Poder Judicial, pues tienen una larga trayectoria, depende de cuando hayan tomado posesión y no se cambian. Tiene una potestad reglamentaria interna. Ahora mismo se están modificando todos los reglamentos del Consejo para adaptarlos a la Ley 1 de 2025 de eficiencia procesal, que supone unos cambios muy intensos en la organización de tribunales y que desde luego va a llevar un tiempo y un cambio de mentalidad, porque los juzgados como tal estrictamente desaparecen. También del Consejo depende la relación de puestos de trabajo interna, protección de datos personales, recibir quejas de la ciudadanía y la racionalización, organización y medición de la carga de trabajo, que también
vuelven a iniciarse unos trabajos para adecuarla más a la realidad, ya que el sistema de ahora no computa exactamente con los mismos criterios la entrada de asuntos como los asuntos que se resuelven, y viene a ser con distintos parámetros pues algo bastante difícil de integrar. Hay expedientes de responsabilidad patrimonial por falta de eficacia en la administración de justicia, y también se trabaja en ética judicial. Como ven, son variadas las funciones, pero son todas de carácter administrativo. El Consejo no dicta resoluciones judiciales y no tiene competencia jurisdiccional. Eso está en cada uno de los jueces y juezas que componen todo nuestro organigrama, pero en sí es un órgano de carácter administrativo. Por eso emite también informes sobre nuevas leyes, tanto las atinentes al funcionamiento de juzgados y tribunales como leyes penales, del régimen penitenciario y cualquier otra cuestión que los legisladores, tanto central como autonómico, consideren oportunas y pidan su informe. Hace también relaciones internacionales con otros consejos y con otros poderes judiciales del ámbito europeo y extracomunitario. Tiene una memoria en la que se pueden ver todos los datos que se presentan ante las Cortes, y está tanto la actividad del Consejo como la actividad de todos los juzgados y tribunales uno por uno. ¿Cuál es la composición? Pues estas serían las funciones. La composición son 20 personas designadas por las Cortes del modo que establece la ley orgánica, de modo que haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres. La presencia equilibrada de hombres y mujeres, siguiendo la ley de igualdad, se establece de tal manera que entre los vocales haya un 40% mínimo de cada uno de los sexos. ¿Cuántas mujeres hay en el Consejo? El 40% justo, no nos vayamos a exceder. Lo cual también pues, es muy significativo de que no deja de ser otra cosa que el reflejo de nuestra sociedad. Los jueces se renuevan, el Consejo se debiera renovar cada 5 años desde la fecha de la constitución del último. Yo espero que la próxima vez así sea, porque no tengo ninguna intención de perpetuarme, porque creo que es una anomalía del sistema que no se renueve adecuadamente. Deben presentar una candidatura los jueces, porque ya veremos cómo el Consejo no solamente tiene jueces, pero los que son de origen de la carrera judicial, una candidatura con el aval de 25 miembros de la carrera o de una asociación judicial legalmente constituida. Y ello va a suponer que por cualquiera de estos sistemas no se podrá apoyar más de 12 candidatos. Cuando se presenta con el aval de 25 compañeros o compañeras, ahí queda. En el tema asociativo, cada asociación lo hace de una manera. Yo pertenezco a Jueces y Jueces para la Democracia, como se ha dicho aquí, y lo que se hace es establecer una junta de carácter electoral y votar. Todos los asociados se presenta un programa y votan, de manera que yo exactamente sé cuántos apoyos tuve, y como era verano, era el mes de agosto cuando se procedió, pero ya casi principios de agosto, cuando se estableció este sistema electoral y se realizaron las votaciones, hasta un voto nulo de algún compañero o compañera que estaba de vacaciones y lo hizo más. Claro, ellos han de presentar, una vez que dentro de sus asociaciones, bien por designación directa de las ejecutivas o bien por el sistema de votación, han sido elegidos, deben presentar una memoria justificativa. Es curioso porque se me presenta una memoria del plan que deben desarrollar en el Consejo, pero no nos piden currículum. Yo hablé con un compañero mío que también había pensado presentarse y dijimos, estamos perdidos, si no nos piden ni el currículum, ¿esto qué es? Esto quiere decir que el sistema es manifiestamente mejorable. Estas candidaturas que presentan los jueces con estos sistemas se pueden impugnar. Hay también una junta específicamente radicada en el Supremo que vuelve a publicar
impugna, da un tiempo para la resolución y finalmente proclama las candidaturas. Una vez que las tiene, las remite a las Cortes. Esto se hizo en plazo, se hace siempre en plazo. Y luego, pues, la deriva ya saben ustedes, ¿no? Generalmente se intenta, y así lo establece la ley, una proporción de 3 magistrados del Supremo, 3 magistrados con más de 25 años de antigüedad y 6 jueces o juezas, magistrados, magistradas sin sujeción a antigüedad. Una vez que resultan elegidos, y de esto ya hablaremos, desarrollan sus funciones. ¿Cómo desarrollan sus funciones? Estas funciones de las que hemos hablado y por estas personas mencionadas ejercen su labor a través del Pleno, en el que están todos, más la presidenta o presidente que se ha nombrado. Esta vez es la primera vez que el Consejo General del Poder Judicial es presidido por una mujer desde el inicio de su historia. Y también ejercen sus funciones por medio de comisiones, porque lógicamente hay distintas áreas, disciplinaria, de calificación, que va a examinar todos los candidatos y los va a llevar a pleno internas, pero no abiertamente, salvo en algunos supuestos. Hay una comisión de asuntos económicos, de igualdad, de estudios e informes, de escuela judicial, relaciones internacionales, carrera judicial, modernización y relaciones institucionales. Luego también hay delegaciones que hace directamente la presidencia y grupos temporales que tienen menor entidad que las comisiones, pero que también realizan un trabajo. Existe además una comisión de estadística que está entroncada en la Comisión Nacional de Estadística y una comisión mixta de relaciones con el Ministerio. Luego veremos por qué. En la que 4 vocales, junto con una representación ministerial, pues ponen sobre la mesa los asuntos que tienen pendientes. Está además el Observatorio contra la Violencia de Género y un foro de justicia y discapacidad. ¿Cuándo empieza todo esto en nuestra historia reciente y cómo se desarrolla cualitativamente? Nosotros en la actualidad, y el Poder Judicial que está a su servicio, al suyo, porque el hecho de que sea un poder no tiene más que una función instrumental, es decir, es un instrumento del ejercicio que tiene que llevar a cabo. ¿Y cuál es el ejercicio que tiene que llevar a cabo? Esa función jurisdiccional. ¿Y quiénes son los destinatarios? La sociedad entera. Luego es su Poder Judicial, no es el Poder Judicial de jueces y magistrados, ni mucho menos del Consejo. Es así. Porque ¿quiénes son los destinatarios últimos de la labor? La ciudadanía. Por lo tanto, la independencia judicial no es un haber solo de los jueces, es un haber de los ciudadanos. Que yo creo que esto sí que nos conviene subrayarlo, porque eso requiere compromiso, participación e información. Y bueno, pues esos son índices de una sociedad democrática, pero no son sencillos. Máxime teniendo en cuenta el lenguaje que nosotros utilizamos y que les ruego desde ya que si les aburro muchísimo, pues me disculpen. Nos regimos por la Ley Orgánica 6 de 1900, la primera, que luego ha habido modificaciones, pero tenemos la Ley Orgánica 6 de 1985, de 1 de julio. El Estado Constitucional nuestro ha mostrado una dificultad de comprensión y aceptación del papel de la jurisdicción. ¿Por qué lo digo? Pues porque a través del diseño del órgano es muy expresiva la cadena de modificaciones legales, marcadas siempre por oportunidades que no son necesariamente las de la jurisdicción. Por eso, desde el primer momento de su configuración, el Consejo General del Poder Judicial pues, ha sido objeto de numerosas reformas legislativas. ¿Qué quiere decir cuando hay numerosas y sucesivas reformas legislativas? Que no se acaba de acertar en el diseño del órgano. Es una obviedad y por eso lo digo. Hemos visto de todo. Fue elocuente la posición del ministro que amagaba inicialmente al diseño primigenio del Consejo, en el que los jueces votaban la composición del Consejo General del Poder Judicial, formado solo por jueces. Posteriormente retrocedió y cambió de posición,
abogó por un sistema de elección parlamentaria y además propuso una normativa que suponía un definitivo golpe de gracia a la maltrecha institución, ya que la privaba de algunas competencias y establecía unas condiciones muy difíciles para llevar a cabo su finalidad. El vigente constitucionalismo, no podemos olvidar tampoco que somos un Estado constitucional relativamente reciente, no estamos hablando de la Constitución inglesa, ni siquiera del sistema francés o italiano de posguerra. Nuestra democracia tiene el tiempo que tiene y tanto en la maduración de la sociedad como de las propias instituciones, esto pues, tiene su trascendencia y su reflejo, como es lógico. Hemos dado un paso significativo en la dirección de un ideal mítico, ¿no? El gobierno de las leyes. Ustedes que son navarros como yo, la mayoría al menos, recordarán la importancia que tenía en el viejo reino que se jurase por el rey acatar los fueros antes de ser nombrado rey. Nadie subía al pavés sin haber jurado acatar las leyes. Esto al rey Teobaldo de Champagne, que venía de una cultura de lo que entonces era más avanzada en Europa, es decir, el feudalismo, le resultaba incomprensible. Y un choque importante que, estoy hablando de la Edad Media, pues bueno, supuso vidas, ¿no? El hacer que la máxima autoridad, las autoridades se sometieran a la ley. Esto es un viejo ideal y se permea hasta las democracias actuales, en que lo que se intenta es un sometimiento a la ley. En esto, lógicamente, como los jueces son los encargados de la vigencia de la ley, de la aplicación de la ley, les da un papel peculiar. Plantea unas relaciones de poder con pesos y contrapesos entre los distintos poderes. No hay que atribuir a los jueces ningún papel de gobierno en lo que se llama la polis o la sociedad, que no lo tienen, ni lo deben tener, pero sí tienen una función de la aplicación de la ley igualitaria y de sujeción a la ley en todos los momentos, por poderes y por particulares, y por lo tanto en todos los modos de poder. Este control del sometimiento a la ley debe ser spot o sin interferencia, es decir, interviene para la aplicación de la ley una vez que esta ley ha sido aprobada. Cuando son proyectos o anteproyectos, el Consejo, mediante informe, vertebra su opinión, pero cualquier opinión expresada por los jueces ante un texto de proyecto o anteproyecto no está legitimada constitucionalmente, salvo por el cauce establecido. Por lo tanto, bueno, es un desarrollo regular que se convierte en irregular si sobrepasan los cauces de las instituciones de la democracia representativa. La jurisdicción tiene como papel garantizar la eficacia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales de la ciudadanía en las relaciones que tengan con los distintos poderes, entre sí también, o entre sí determinadas instituciones o colectivos de distinta índole, pueden ser empresariales, muy frecuente en la jurisdicción de lo social, o de distintas naturalezas. Esto es un reto, porque puede haber una doble dificultad. Una actuación en defecto en la tutela de derechos fundamentales o en exceso, atribuyéndose una función que no le corresponde. Con lo cual, pues ahí tenemos otra vez el papel del equilibrio que va a ser fundamental. Que simbólicamente la justicia esté representada por una balanza quizá no sea ninguna casualidad, sino que es un constante juego de contrapesos y de equilibrios, como podemos ver también esta noche. ¿Cómo se nos complica también? Pues se nos complica porque en la actualidad no siempre resulta funcional la actuación de juzgados y tribunales respecto a políticas públicas. Hay que diferenciar, y el lenguaje anglosajón tiene distinta palabra, lo que es la política como actuación vertebrada a través de partidos, etcétera, etcétera, de lo que es la política pública. Una política pública existe con cualquier gobierno en sanidad, en educación, en justicia, etcétera, etcétera. Claro, esto se complica
en situaciones de crisis institucional, no de nuestro propio sistema, que también, sino institucional en general, de crisis sociales, de crisis de los valores sociales, y en una situación en que las exigencias de los mercados pueden situarnos en la tentación, no a los jueces, sino a toda la ciudadanía, complicada para los derechos y libertades. También lo pueden ver ustedes en el espacio internacional, hasta qué punto el mercado necesita, como ha necesitado en otras ocasiones, este equilibrio de poderes, necesita la tutela de derechos y libertades tal como las veníamos concibiendo. Creo que aquí ha habido un cambio sustancial y eso se va a reflejar en la estructura social y se va a reflejar en la labor de juzgados y tribunales y cómo se organizan. Hay un juez italiano, Luigi Marini, que nos decía que en la actualidad han saltado por los aires muchos lugares de mediación y la ausencia de recursos y de políticas activas le da a veces al Poder Judicial una situación central en la escena que se produce cuando fracasan otros medios de reconocimiento y tutela de derechos que quizás tienen carácter previo, menos lesivo que nuestra actuación, porque nuestra actuación no deja de ser algo impositivo que se impone. Impone condenas, impone resoluciones y quizás hay instancias dentro de la sociedad que pueden resolver problemas que no son necesariamente los que habitualmente resuelve la jurisdicción, sino problemas de otra índole, que se someten a los tribunales ante el fracaso o la incapacidad de otros medios de actuación y que francamente fuerza a veces el papel que se tiene que dar a juzgados y tribunales. Esto no piense únicamente en cuestiones estrictamente políticas, a veces son cuestiones de índole social. Los tribunales de justicia se han visto obligados a una interpretación de cláusulas abusivas en derecho bancario o respecto a ejecuciones hipotecarias y a los propios préstamos hipotecarios con la incidencia que tenía en el derecho a la vivienda, ¿no? Que también podían haber sido resueltos por modificaciones legales competentes al legislativo o sobre otro tipo de instancias. Y sin embargo, bueno, hemos visto que ante cierta inacción, pues finalmente los juzgados y tribunales han tenido que elevar al Tribunal Europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, distintas cuestiones para resolver unos problemas que hemos sido incapaces en el Estado de resolver por otras vías, ¿no? Con la incidencia que esto tenía en derechos fundamentales y en otros derechos muy importantes como la vivienda, que tiene todavía una problemática no resuelta. La función de juzgar constituye un universal. ¿Qué quiero decirles con esto? En una sociedad, por poco vertebrada que esté, en cuanto hay un grupo humano, hay alguien que dirime los conflictos. Siempre. Esto es desde la caverna. Una organización muy básica, pero ya de convivencia, necesita alguien que dirima los conflictos y, a ser posible, un tipo de normas estables en virtud de las cuales lo hace. Cualquier núcleo o grupo humano mínimamente articulado lo necesita. Por eso, estas profesiones jurídicas, jueces, abogados, quien vertebra también acusaciones, son muy antiguas y tienen un devenir histórico francamente curioso que en cualquier momento pues también puede hacerse un repaso a lo largo de la historia. Hay profesiones novedosas, profesiones relativamente nuevas. La nuestra, junto con alguna otra, es un oficio viejo. Y eso también tiene sus ventajas, pero tiene también serios inconvenientes. Por lo común, en nuestro ámbito cultural, en la actualidad se ejerce la función de juzgar por sujetos dotados de alguna legitimación. Una legitimación por su nombramiento, por sus conocimientos, porque se deriva en ellos de una manera concreta esta función. Se ejerce por un cauce formalizado. Es verdad que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Hay que diferenciar la justicia como virtud de la justicia que se hace por la administración de justicia, que tiene unos concretos cauces procesales, un protocolo, que es a la vez una limitación. No se pueden llevar las cosas al ámbito de los tribunales por cualquier procedimiento,
lo saben muy bien los profesionales y es consciente también la ciudadanía, o debe serlo, sino por unos cauces concretos que hablan de una limitación y que nos puede llevar a que la verdad judicial no necesariamente coincida con la verdad real y desde luego no con la justicia como una virtud, pero que también son una garantía, porque sin esos cauces previamente establecidos para hacer efectiva la justicia, quebraría la igualdad de los ciudadanos, quebraría garantías ineludibles, ¿no? Acuérdense que lo decía el Quijote: si la dádiva de la justicia se inclinara, que sea para absolver a un culpable y no para condenar a un inocente. Bueno, esos cauces procesales son también un modo de garantía. Son cauces formalizados en un entorno más o menos ritual, del que si nos da tiempo también podemos hacer una somera referencia. Y una cierta, espero cada vez mayor, orientación a la imparcialidad, ya que hay una capacidad de imponer las decisiones en ese marco. La imparcialidad es importante. La Constitución de 1978, enlazando con algún precedente del constitucionalismo liberal, tituló uno de sus apartados, el título sexto, como el Poder Judicial. Y dentro de esa denominación hace un tratamiento de la justicia. Este dato, junto a la creación del Consejo General del Poder Judicial como órgano encargado de gestionar el estatuto de los jueces al margen del Ejecutivo, no deja de ser una novedad. Anteriormente, esta Constitución, todas las funciones de organización del Poder Judicial y de estatuto de los jueces eran realizadas por el Ministerio de Justicia. Todavía nos acordamos los más mayores de cuando era ministro de apellido Iturbe Bañales o algo así, Turmendi Bañales, que era el ministro del que dependían ascensos, jubilaciones, etcétera, etcétera. Esa era nuestra situación. No obstante, las funciones que se reservan allí al Consejo necesitaban un desarrollo legal, porque la Constitución necesita posteriormente una ley orgánica que le desarrolle estos principios. Y toda esta materia de nombramientos, ascensos, inspección, régimen disciplinario, etcétera, quedaba pendiente con un claro propósito del constituyente, pero quedaba pendiente de un desarrollo legal. Claro, de haber querido excluir en términos absolutos al Ministerio de Justicia del ámbito judicial, lo hubiera hecho de manera expresa y no lo hizo. Por eso es difícil conciliar y hace complicada la administración de la Administración de Justicia y el propio Estatuto Judicial la existencia de estas atribuciones, por una parte al Consejo y por otra parte al Ministerio de Justicia. Simplemente es una obviedad. El Ministerio, el Consejo tiene el encargo exclusivo de elaborar los presupuestos de su gestión, pero a la vez es el Gobierno quien elabora los presupuestos generales del Estado. Si los presupuestos generales se prorrogan, los presupuestos que maneja el Poder Judicial para creación de plazas, interna y externa, para crear nuevos juzgados en tribunales o modificar determinadas cuestiones estatutarias, están limitados porque también tienen prorrogado el presupuesto. Sin embargo, pese a estas limitaciones o complejidades en el gobierno de juzgados y tribunales, es cierto que el Consejo supone un paso en la garantía de independencia externa respecto a las atribuciones históricas y ministeriales que se tenían en el Estatuto del Juez. La primera norma que articuló el Consejo fue una ley orgánica de 1980. Fue muy aceptada en cuanto a las funciones que se atribuían al Consejo, pero muy poco respecto a la integración de los componentes judiciales en ella. Se le denunció por ser un exceso de jerarquía, había una sobrerepresentación en la composición del órgano y se fijaba un límite mínimo de un 15% de los integrantes del escalafón para poder constituir una asociación de jueces. Esto llevó a un consejo en que los jueces efectivamente elegían a los jueces, pero la Constitución no reflejaba ni la pluralidad de la propia carrera ni desde luego la de la sociedad.
de modo que hubo un control hegemónico del nuevo órgano, por lo que se llamaba en aquella época la vieja guardia de la judicatura, que pretendía neutralizar el riesgo de politización, es decir, la difusión del pluralismo en el marco de la administración de justicia. Bien, ¿qué ocurrió? Pues como el arco parlamentario que nombraba a los vocales no judiciales era también monocolor en su mayoría absoluta, los juristas también respondieron a una mecánica de transposición de la mayoría política en el órgano de gobierno de los jueces. Esto fue un mal comienzo, porque esa transposición exacta de las fuerzas políticas al Consejo General del Poder Judicial fue muy contestada y no era una manera de iniciar. No porque fuera teñida, no solamente porque fuera teñida de un color concreto, sino porque fuera teñida de un color, lo cual ya necesariamente nos ha arrastrado y nos ha arrastrado. ¿Por qué? Porque eso desencadenó una reacción, una decisión que era puramente coyuntural, tuvo una trascendencia enorme, provocó una reacción de parecido perfil, pero de color contrario, con lo cual pues tampoco nos hacemos mucho. Y en la ley de 1985 del Poder Judicial, esta se promulgó, es la que tenemos vigente con modificaciones, dentro de un clima de confrontación bastante grande. En aquella época también se recortó la edad de jubilación, que anteriormente era más amplia de lo que conocemos ahora, y se estableció una vía de ingreso por determinados turnos al margen de la oposición. Esto produjo también una convulsión, se atribuyó a la Cámara por una mayoría de 3/5 la totalidad de los vocales del Consejo, tanto de procedencia judicial como de juristas. Esto dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional en una sentencia dijo, bueno, esta norma es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución, no la voy a declarar inconstitucional, pero advierto que hay un riesgo de que la lógica del Estado gestionado por los partidos acabe por imponerse en la distribución de vocales del Consejo. Bueno, esa fue la apreciación del Tribunal Constitucional y la verdad es que tampoco hacía falta ser divino, dado el íter que anteriormente llevábamos para ver que eso podía efectivamente producirse. Se intentó otra modificación legal en vista del desacierto de la situación para gestionarlo con nuevas bases. Entonces se dijo, bueno, se implica a las asociaciones profesionales y a los jueces no asociados mediante la... Esto no es muy nada, no suena a todos. Aparte de asociaciones, también lo que vienen a ser agrupaciones de jueces no asociados. Esto es como las agrupaciones municipales de algunos pueblos, que generalmente llevan el nombre del término municipal o llevan el nombre del patrón. ¿No? Hacen agrupaciones, los jueces pueden agruparse con la finalidad de presentar candidatos. Y las asociaciones judiciales también pueden hacerlo, proponiendo candidatos a las cámaras. Claro, esto nos llevaba a hacer un esfuerzo extraordinario por evitar actitudes comisariales, es decir, pues sectarias, ¿no? Que pueden desenfocar el sentido de la institución y, en el peor de los supuestos, meras aspiraciones personales de uno u otro signo, que de todo puede haber. Tampoco esto contribuyó a una mejora sustancial para la renovación de este órgano, con lo cual volvió a haber otra nueva modificación legal, pero esta además no afectaba tanto al método de elección como a una reducción de la función y del desarrollo del Consejo. Aquí lo que se hacía era reducir el número de vocales que estaban ejerciendo la función. Había una comisión permanente que tuvo una relevancia extraordinaria y ahora no tiene, y dentro de la cual pues, se producía una concentración de poder. El régimen era presidencialista y se dividía entre vocales con permanencia en la institución y vocales que lo compatibilizaban con su trabajo habitual. Que me dicen ustedes, bueno, lo compatibilizan con el trabajo judicial o no.
porque no olviden que también hay otro tipo de profesionales. Uno podía tener un despacho poderosísimo que, aunque no ejerciera directamente, continuaba funcionando con sus compañeros de despacho, que tenían a uno de sus miembros fundadores en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, ahí está. Claro, hubo que reformarlo. Hubo una nueva reforma. Ya sé que esto es como un carrusel de reformas, pero ha sido así. Lo que se intentaba es un reflejo pues, de otra manera, ¿no? No parece suficiente el aval de 25 compañeros para la elección. ¿Por qué? A ver, al Consejo se va a hacer política judicial, no política partidista, pero sí obedece a una concepción previa de la visión de los juzgados y tribunales y la función que deben desarrollar. Esto requiere una cultura jurídica determinada, que el apoyo de 25 compañeros pues, no necesariamente justifica. Elección meramente corporativa sin contrapeso alguno. Bueno, podemos ver que esto supone un riesgo. El destinatario no son los jueces, es la sociedad. ¿Cómo contemporizamos o cómo hacemos un anatema al corporativismo? Si el Consejo está solo compuesto por jueces, ese riesgo existe. No podemos olvidar que es un órgano de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Aún así, la manera de actuar del Consejo en su interior tiene que ser de naturaleza jurisdiccional, es decir, deliberativa. Hay que oír a todas las partes, como se oye en las deliberaciones judiciales, bajo una premisa de respeto, todos han de participar y han de llegar a consensos, y a eso están llamados, aunque sus posturas y culturas jurídicas sean en principio distintas. Y lo tienen que hacer de una manera razonada y razonable. ¿Por qué les decía que la ciudadanía está vinculada a esta materia? Está vinculada porque es la destinatoria final y creo que debe haber una reflexión profunda sobre qué quiere la ciudadanía de este órgano y de las funciones que desarrolla. Porque no es algo que acontece fuera de, no es algo que nos incumbe a todos. La salud no es una cuestión de médicos, es una cuestión de cada uno de nosotros. Y la justicia no es una cuestión de jueces y magistrados solamente, es una cuestión que nos afecta a cada uno de nosotros. La manera de expresión de independencia judicial. La independencia judicial es importantísima, pero a ver qué quiere decir, porque de mucho usarla puede no querer decir nada. Independencia judicial respecto a otros poderes. Creo que esto es la acepción que más se conoce, ¿no? No es muy estricta, pero efectivamente es así. La independencia judicial tiene que darse también ad intra, es decir, los jueces tienen que ser independientes de sus propios compañeros y de la propia promoción. No hay que hacer ofrecimientos velados de prosperarás si haces esto, te castigarán si haces lo otro. Esto es totalmente contrario a la independencia y a la libertad de criterio. Por lo tanto, estas son dos tipos de independencia respecto a otros poderes y respecto a la propia carrera y la manera de ascenso que hay que tener en cuenta. Y por último, lo más difícil desde el punto de vista, que es la perspectiva interna, la autonomía del juez y la independencia de criterio respecto a sus propios sesgos y su propia ideología, que tiene que identificar que lógicamente puede influir, pero que puede influir relativamente, porque siempre tiene que tener una justificación razonable en la aplicación de la ley. Y fuera de esto no se puede volar. Y es muy interesante que todos sepamos cuáles son nuestros sesgos precisamente para que podamos manejarlos adecuadamente. De este concepto de independencia judicial nace la imparcialidad, es decir, la equidistancia entre las partes. Sin independencia no puede haber imparcialidad. Y la imparcialidad es una garantía procesal que vuelve a ser de toda la ciudadanía. Por eso les insisto mucho en quiénes son los destinatarios de la independencia judicial, la defensa de la misma. El juez la tiene que defender porque es un medio para poder trabajar. Como no puede trabajar un artesano si no tiene, pues un carpintero no tiene madera o no tiene clavos, pues tampoco difícilmente, o una sierra.
necesitamos la independencia judicial y la imparcialidad para poder trabajar, pero el trabajo es arduo y estamos comprometidos nosotros mismos y está comprometida toda la sociedad en que ello sea posible. Lógicamente es un derecho fundamental para los ciudadanos, además de un derecho del juez, y ello es así porque la tutela judicial efectiva no se puede desarrollar sin estas características de imparcialidad, que no pueden suceder si no hay independencia. Por eso yo creo que la comprensión de la independencia judicial está muy relacionada con el propio proceso histórico de este poder. No olviden ustedes que el cargo de juez se compraba en la Edad Media y posteriormente, muy posteriormente. Y luego hubo un tiempo en que pasó de no comprarse a no poder ejercerse si no se tenía un patrimonio más que abundante para poder vivir, porque el pago era simbólico. Y esto también producía el riesgo de que estuvieran los jueces vinculados a unos determinados grupos de poder o de intereses que no lo hacían muy inconveniente. Y aquí es interesante tanto una procedencia plural de los jueces en sectores económicos como una independencia económica que no los vincule tampoco a poder alguno, incluidos los económicos o grupos de lobbies o grupos de presión. Como ven, el Estado de Derecho tiene mucho en juego en esta materia. Crisis. Bueno, a mí me preocupa más el erróneo planteamiento institucional y el que no acabemos de dar con un procedimiento adecuado de elección y de composición. El procedimiento de elección necesariamente tiene que cambiar. Hay que tener una mayor participación y una mayor transparencia, y no se puede funcionar pues, con mesas de camillas, pero por otra parte, la voluntad popular, que es la destinataria, en definitiva, de este ejercicio jurisdiccional, tiene que tener alguna plasmación. Y no puede ser meramente corporativo. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues realmente es la reflexión que todos los jueces debemos hacer y toda la ciudadanía también, ya que, insisto, pues es una. Las crisis me preocupan menos. Mi tesis, crisis momentáneas. Mi tesis es que, aunque soy de tierra adentro, un mar tiene olas. No me preocupa que haya crisis. La aplicación del derecho en sí mismo es un constante conflicto que se plasma en la redacción de las leyes, que obedecen a distintos intereses que hay que armonizar y que se plasma también en el ejercicio cotidiano. La crisis y la confrontación no nos es ajena. Lo que pasa es que hay que tener una manera, que es la propia del Poder Judicial, de resolverla razonablemente, respetuosamente, con deliberación y con sometimiento a la voluntad popular. Y por lo tanto a la tutela de los derechos fundamentales. Pero que haya crisis, la verdad es que, me parece algo propio. El problema es cómo la solventemos. Si lo hacemos con estos parámetros de consenso, de deliberación, de razonabilidad o no. Que ahí sí que es un auténtico reto y yo pues no les puedo decir más que estamos en labor, pero necesitamos a todos los jueces y también, insisto, a toda la ciudadanía. A mí me parece muy importante que en este momento se opine, se sepa exactamente qué hacemos y se opine qué se quiere. ¿Qué no se quiere? Eso es fácil de saber, porque tampoco lo quiero yo, ni lo quieren la mayoría de los jueces. Yo voy a romper, juezas, una lanza en su favor, porque yo creo que la crítica social incluso viene enfocada mayoritariamente al Consejo General del Poder Judicial, al que a veces se le atribuye funciones jurisdiccionales que no tiene, y actuaciones de algunos órganos, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que no tiene naturaleza jurisdiccional, hay toga y se llaman jueces, pero no todos son procedentes de la carrera judicial y tiene otra naturaleza diferente. No forma parte del organigrama del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Y aparte de eso, algunas actuaciones pues, de la Audiencia Nacional, que también forma parte de ese eje que yo le decía a un compañero hace mucho tiempo, cuando yo ejercía la jurisdicción de a pie, como casi toda mi vida, decía, oye, yo no sé qué tenéis en ese triángulo de las Bermudas, Consejo, Supremo, Audiencia Nacional, pero lo tenéis que arreglar.
yo creo que a veces la visión negativa viene un poco del funcionamiento de algunos de estos órganos y de jueces con todos. Porque nosotros nos planteábamos aquí en algo muy típico que es el café de media hora, de media mañana, ¿no? Y vosotros, si tenéis que someteros a un juicio, aforamiento, Tribunal Supremo, entonces decían, no, a mí pues me da igual, el juez de Cádiz o el de La Coruña, pero un juez ordinario. Bueno, yo creo que eso, pues bueno, a veces está en el origen también de la crisis del Poder Judicial. ¿Qué tenemos que recuperar los jueces? Tener una cultura jurisdiccional propia y fundada. No siempre se da. A veces hay sorpresas, como preguntar a un juez que lleva en el ámbito penal muchísimos años, ¿tú por qué penas? Y que te mire con cara de ya estamos con las marcianadas de Esther. Hombre, ¿cómo vamos a imponer condenas si no sabemos para qué penamos? Yo creo que en esto los jueces son como todo ciudadano. El tema es leer y leer, y estudiar y tener una cultura jurisdiccional que nos ayude a discernir, porque eso también va a influir muchísimo en nuestra imparcialidad. Por otra parte, hay virtudes judiciales que hemos de cultivar y que me preocupa porque algunas están ahora casi diría yo que en crisis. Cortesía, diligencia, puntualidad, consideración al respeto es algo ineludible para ejercer la jurisdicción, con todos los ciudadanos, delincuentes incluidos, que hasta que no se les condene tienen presunción de inocencia y que después de condenarles siguen siendo ciudadanía y seguimos siendo deudores de estas virtudes del Poder Judicial. Yo únicamente volvería, para despedirme de ustedes, a Calamandrei. Calamandrei nos decía que no sabía exactamente si éramos precursores del porvenir o portadores del ocaso. Bueno, pues socialmente esto se nos plantea a todos, en el ámbito jurídico y de organización de tribunales también. Hay una anécdota que contaba él de un campesino embarcado hacia América, que dormía durante una tempestad terrible que movía el barco, y un compañero suyo muy asustado le despertó y le dijo, oye, el barco se hunde, le dijo. Y él le respondió, a mí qué me importa, el barco no es mío. Genial. Señores, señoras, el barco está bien suyo. Y desde luego de quienes trabajamos en él. Abiertos a la crítica, a las preguntas, y vamos a ver un poquito. Hay muchas cosas que no he podido hablar con ustedes porque francamente la organización ya me ha excedido el tiempo. Gracias, Jesús, por la paciencia. Bien, abrimos el coloquio. Por favor, levantad la mano cuando queráis preguntar. Sobre todo utilizar el micrófono inalámbrico porque así lo oímos todos y todos nos enteramos. Bien, buenas tardes. Y ahora la charla que nos da Oscar, voy a tutear. Entonces, aprovechando que estás aquí y el cargo que ejerces ahora actualmente en el municipio de Las Moña, recientemente ha habido una noticia sobre un caso que se había sobreseído en España en el ámbito de la violencia no de género o doméstica, sino de la violencia machista. Y en la noticia que yo leí aparecía tu nombre por ahí. ¿Podrías darnos una impresión de qué es lo que pasó con todo esto? Porque al parecer ha sido un abogado tenaz que ha conseguido que este grupo haya digamos, retomado el caso para ver de solucionar esto. Un tema de violación y no sé si te decía algo al respecto. Sí. Gracias. Ahora me acabo de situar. Sí, este es un caso que se archivó en su día. Yo era conocedora de alguna de las posiciones jurídicas, una vez que fue archivada, antes no, de las posiciones jurídicas de los abogados que lo llevaban, y bueno, me parece un acto
actuación correcta. No es la primera vez que ocurre. Tienen que tener en cuenta también una cuestión. A veces los archivos con una prueba dejan puertas abiertas, conscientes, para que los abogados que ejercen su función puedan utilizar otras instancias, o bien una instancia internacional, o bien una instancia nacional, pero de otra naturaleza jurídica. Generalmente los abogados se dan cuenta y la utilizan. Yo me acuerdo ahora, este era un caso de violencia, que no había otra investigación, pero si dejabas abierta la puerta, porque claro, no es lo mismo un sobreseimiento provisional que definitivo. Y según lo que digas, eso facilita la resolución por tribunales europeos. Y yo me acuerdo de otro caso que fue tremendo, que no tiene que ver con violencia sexual ni con violencia machista, pero sí con una actuación policial que fue, se le voló a muy poca distancia con una pelota de goma a la cabeza, a una persona joven. Aquello fue tremendo. Subía la audiencia de instrucción. La audiencia perfilaba por dónde tenía que seguir la investigación. Bajaba otra vez, volvía a subir, volvía a bajar. Estaba claro bastante cuál era el futuro de aquello. ¿Qué se hizo? Bueno, se dejó una puerta abierta a la reclamación, por lo menos en lo contencioso administrativo. Porque ya que se aducía una imposibilidad en el periodo instructor de determinación de quién era el causante del daño, lo que sí es cierto es que estaba en una pequeña horquilla de funcionarios. Luego, si no han determinado la responsabilidad personal, sí se puede determinar la responsabilidad del Estado, ya que todos ellos eran funcionarios públicos. Se deja la puerta abierta y el letrado generalmente la aprovecha. Sí. Esto ocurre con frecuencia. Por lo que les decía de las vías estrechas, es que el juez no se puede mover, ni la juez, del ámbito de la prueba que tiene, aunque intuya o crea que hay otra cosa. No piensen ustedes que las juezas y los jueces resuelven siempre lo que les parece o se quedan tan contentos. Muchas veces se van sumamente contrariadas o contrariados, pero la grandeza y la limitación de su función es que se tienen que atener a eso, a ese cauce estrecho del procedimiento, por supuesto, en penal al respecto a la presunción de inocencia, que tampoco se quiebra en estos supuestos de violencia sobre la mujer, porque el artículo 4 de la Ley de Igualdad lo dice: se puede invertir la carga de la prueba a excepción de la jurisdicción penal, por el principio de presunción de inocencia. Entonces el juez está ahí, sometido a esos límites, a esos cauces probatorios, y no puede salir con independencia del criterio que tenga. Lo que sí puede hacer es, posibilitar que los letrados que saben hacer su trabajo, y lo hacen muy bien, aquí veo algunos, pues aprovechen. ¿Alguno más? ¿Más? Ana. Hola, muchas gracias por la exposición. A mí me gustaría que hablara un poco sobre la reforma del Poder Judicial, esta ley, en dos aspectos. Uno, sobre la elección, la posibilidad que tienen los abogados de acceder a la judicatoria, a ser juez y magistrado, porque ahora, que yo sepa, hay un impedimento bastante, sobre todo para las personas menos pudientes económicamente, por toda la transición que tiene que llevar el tema. Y luego, otro lado, la labor que parece ser que lo que quieren plantear es que en vez de ser el juez instructor, pues intervenga el fiscal a la hora de, para que para que haya más, por el caso que usted ha mencionado al respecto, para que haya más posibilidades de indagar, los hechos y los actos punibles. Sí, son temas complejos. En el proyecto de ley sobre mejora y ampliación de la carrera judicial y fiscal hay muchos aspectos, pero el que usted menciona, o tú mencionas,
ese es un tema que es poliédrico, se tiene muchas caras. Efectivamente, la ley regula dos situaciones. Una, sobre todo, dirigida a lo que se llama la justicia interina. La estructura de los tribunales, a ver, somos el país con menos jueces por cada 100.000 habitantes, estamos con Lituania más o menos, ¿no? Muy a la cola, muy a la cola. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se hacía lo siguiente: como no se llega para dictar las suficientes resoluciones y, bueno, se ponen refuerzos, sustituciones, entonces crece lo que se llama la justicia interina, que no son jueces de carrera, pero son personas que por las salas de gobierno se eligen para desarrollar la función cuando no hay jueces titulares. En principio dices, bueno, pues si hay una gripe, vale, una semana, bien. Pero se ha utilizado para cubrir lo que llamamos déficits estructurales, es decir, donde necesitábamos 4 jueces y solo había 3, pues bueno, por medio de esta justicia interina se iba cubriendo ese espacio. Esto ha generado pues un problema, porque la justicia interina, que rápidamente se iba a solventar porque se iba a cambiar el número de jueces, no se cambió el número de jueces y podemos tener justicia interina de personas que llevan 20 años, 20 y tantos. ¿Qué pasó? Ocurrió lo mismo con funcionarios de justicia, Pues pasó que la Unión Europea se cansó del incumplimiento del Estado español, obligó a implementar distintas convocatorias para funcionarios de estabilización y ahora dio un aviso con apercibimiento de multa multimillonaria para estabilizar también a la justicia interina. Eso por una parte. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué dice la ley? Pues se hace una valoración del tiempo que se lleva ejerciendo la jurisdicción y un examen. Y aquellas personas de la justicia interina que lo pasen entrarían en lo que es la escuela judicial, porque los jueces, cuando aprobamos las oposiciones, entramos en la escuela judicial. Es una especie de carrera de obstáculos que se puede aprobar o no. Estos compañeros, si efectivamente llevan ejerciendo un tiempo la jurisdicción suficiente y sobrepasan las pruebas, pues entrarían dentro de la escuela judicial, un periodo de formación y pues se integrarían en la carrera. ¿Eso quiere decir que se garantiza un pluralismo mayor que en los jueces de carrera? Yo solo les diré que el juez Peinado no era juez de carrera, entró por un turno específico. O sea, pues a veces no. Es un sistema de acceso, pero eso, bueno, en los jueces de carrera se pueden encontrar gentes diversas y en la justicia interina también. El tema es cómo va a ser esa prueba y si va a garantizar calidad. Pero desde luego se necesitan jueces, los jueces no se improvisan y sobre todo pende esa amenaza de la Unión Europea de que hay que regularizar esta justicia interina. Cambios de acceso y garantía de pluralidad en la entrada del Poder Judicial. A ver, hay dos cosas en esta ley. Uno, por una parte, se establecen centros de formación pública para formar a los opositores para que puedan aprobar. Anteriormente, lo que tenemos es que usted ha visto alguna vez esta universidad ofrece formación jurídica para el examen de jueces y magistrados. No, porque no hay. En Francia la hay, por ejemplo, aquí no. Entonces hay que recurrir a preparadores particulares, generalmente jueces, que ayuden a preparar la oposición. Entonces, bueno, en la ley se establecen unos vinculados pues también, me imagino finalmente, a las universidades, etcétera, unos centros donde los jueces que preparan o los que no preparan voluntariamente se inscriban y en esa
en ese marco público formen a los opositores, sabiendo quién forma, dónde forma y de qué manera forma. El acceso en la oposición es larga en el tiempo, por lo tanto económicamente gravosa, porque esta pluralidad no regulada de preparadores particulares pues no tienen tarifas preestablecidas y pueden ser más caros o menos caros. ¿Eso qué supone? Que generalmente estar sin trabajar un tiempo, pagando un preparador y pagando unos materiales, bueno, pues hay familias o personas que les puede resultar gravoso, muy gravoso o imposible. Yo tuve un alumno que daba clase en la Universidad de Derecho y era un alumno especialmente dotado, yo creo, para nuestra profesión, por el juego de equilibrios, por saber censurar su propia opinión, porque hacíamos casos prácticos muchos. Y entonces yo le dije un día, cerca del final de curso, oye, fulanito, ¿tú no has pensado en hacer judicaturas? ¿Y sabéis qué me contestó? Yo vivo en San Jorge. No puedo. Y me acuerdo de él, de su nombre, de su apellido, y me produce una cierta congoja, ¿no? Por él y porque creo que nos hemos perdido un buen juez. Bueno, uno o más, no lo sé. Esto está ahí. Facilitar el sistema de becas a mí me parece razonable. El talento no se distribuye por razón de origen social ni por razón de sexo, hombres, mujeres, hay talento en todas partes, ¿no? Y la sociedad tiene que aprovecharlo, que dar oportunidades. Y eso facilitará también una judicatura privada, como la que buscamos en un Estado democrático. Entonces, ¿sabrá hacerlo? Primero, ¿se aprobará esa ley? ¿Quién lo sabe en esta situación? Si se llegara a aprobar, pues depende de su vertebración y su desarrollo reglamentario. Acuérdense de Romanones, que decía, hagan ustedes la ley y déjenme el reglamento. Pues nos movemos en el campo de la incertidumbre. Respecto a la instrucción por el Ministerio Fiscal, está en el proyecto que ya está en las Cortes, ha entrado ya en tramitación, de nueva ley de enjuiciamiento criminal, y el Consejo estableció ya cuál era su opinión, precepto por precepto, y bueno, no había una oposición a la instrucción por el Ministerio Fiscal, siempre y cuando se reformara el actual estatuto del Ministerio Fiscal para dotarlo también de cierta independencia e imparcialidad y bueno, garantizar que no esté al servicio y tengamos acusaciones a la carta, pero está hecho el informe. Es un informe que le doy yo después de 5 años o 4 de derrotar estas herencias, que a veces también hay unos juzgados de asuntos así, y acabas de entrar y te dicen, te ha tocado, tiene que estar a la huella. Gracias, espero que me siente, pero está hecho así. ¿Alguien más se anima? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle qué opinión le merece la propia naturaleza y la aplicación del régimen disciplinario a los jueces. Bueno, creo que podemos aspirar a algo mejor. A ver, el régimen disciplinario pasa por la función del promotor de la acción disciplinaria. Es una figura creada que posteriormente los expedientes que gestiona, si los considera propios de sanción, pasan a la comisión disciplinaria, que es donde ya se realiza el expediente, o a los órganos de gobierno de los juzgados, porque las propias salas de gobierno tienen también capacidad disciplinaria. A mí me parece que es uno de los ámbitos que hay que reformar. ¿Por qué? El régimen disciplinario y las sanciones disciplinarias tienen mucha antigüedad ya.
y obedecen a un contexto social diferente al actual. Actualmente tenemos actuaciones con más frecuencia que antes, que siempre las ha habido, pero de quejas respecto a faltas de consideración de profesionales y de ciudadanos. Esto es muy grave, bastante constantes, que antes se daban menos. El propio momento social pues es difícil y la sobrecarga de trabajo y las distintas consideraciones pueden ahondar en esto. Pero no me refiero solo a eso, al cambio social, que desde el 80 y tantos, pues claro, ha habido muchos, sino también a actuaciones que cuando se reguló el régimen disciplinario no se podían ni prever, como las actuaciones en redes sociales. El régimen disciplinario que tenemos no pudo prever que alguien en las redes sociales, un juez, fuera a verter cuestiones que comprometen su imparcialidad o que contravienen principios de la mínima cortesía y respeto a ciudadanía o a otros poderes, porque no había redes sociales. Quiero decir, estamos ante un régimen sancionador obsoleto, que la vida y la sociedad, incluso la tecnología, le ha pasado por encima, y por eso hay que regularlo. Porque nos encontramos, lo mismo que hablábamos antes del derecho, que tiene unos cauces. Claro, el disciplinario es sancionador, administrativo pero sancionador. Entonces, lógicamente, hay un sistema de garantías que no se puede soslayar. Y depende de cómo hayamos nombrado, tipificado, cómo nombremos la infracción, es aplicable o no. Y cuando hemos nombrado las infracciones de una manera que el tiempo las ha hecho ya inoperantes, pues necesariamente hay que reformarlas. Es uno de los retos, de los muchos. Sí. Bueno, como has empezado hablando de que está todo abogado de los ciudadanos, yo te pregunto, el principio del poder judicial que establece el siglo XIX, ¿no crees que se aleja de la realidad al alejar ese aparato tan importante como la justicia de los ciudadanos con esa independencia? Hay dos cuestiones que yo considero importantes en toda regulación normativa. Estamos hablando de la regulación normativa, pues, del Poder Judicial, pero en general, dos. Uno, el acompañamiento presupuestario. Las buenas intenciones, si no van a hablar de presupuestos, no se llegan a cumplir. Y esto va unido a una cierta tendencia. En derecho se suele decir que el papel lo aguanta todo. Yo hago una normativa estupenda que no toma tierra. Esto no pasa solo en la organización de juzgados y tribunales. Bueno, los letrados sabrán cuántas leyes estupendas hemos hecho con dificultades para tomar tierra. En la Ley Orgánica General Penitenciaria, primera de la democracia, se desarrollará reglamentariamente y se dice en ella que cada preso tendrá una celda. A ver, el desarrollo reglamentario lo estamos esperando. Ya ha pasado un tiempo, desde los años 70. Y los presos, sobre explicación del Tribunal Constitucional, tendrá derecho a una celda dentro de lo posible. Quiero decir, nuestra manera de legislar, pues igual merece la pena que le echemos efectivamente un vistazo. Porque a veces la normativa es una buena normativa, y en la organización de tribunales y en los principios que deben regir la actuación jurisdiccional puede ser positiva, pero otra cosa es cuando intentamos, esto no sé, y yo no entiendo mucho de electricidad, pero les oigo muchas veces a los profesionales decir la toma de tierra. Bueno, pues nosotros tenemos problemas a veces con muchas leyes de toma de tierra, y en las referidas al Poder Judicial también. Yo creo de verdad que es muy importante tener cultura
jurisdiccional muy meditada por todos y cada uno de las personas que componen el Poder Judicial y una opinión formada e informada por la ciudadanía, porque efectivamente nos cuesta tomar tierra. ¿Alguna pregunta o intervención? Bueno, pues ahora vamos a terminar. Perdón. Bueno, buenas tardes. Yo quería mencionar un tema que es, bueno, siempre se ha dicho de que la justicia, si no es rápida, no es justicia. Y bueno, pues por experiencias que he tenido por mi trabajo y tal, pues bueno, pues casos que hubo en la empresa y esto pues tardaron 10 años en solucionarse, ¿no? Entonces eso, bueno, en ese caso tuvo menos importancia porque bueno, pues era una empresa que tenía recursos y pudo solventar el tema, pero un caso igual en una empresa pequeña, por ejemplo, que no hubiera tenido recursos, pues hubiera supuesto el no llegar a tener una sentencia, ¿no? Sí, este tema efectivamente es un reto. Tiene que ver con lo que les hablaba antes del número de jueces en parte y de su organización también en parte. El número de jueces es insuficiente de momento y su organización tampoco es la más óptima. Ahora tenemos distintos medios que podemos utilizar, que nos facilita la tecnología también, para la agilización de expedientes. En Navarra, aun viendo la situación deficitaria, tienen un expediente electrónico de los mejores probablemente del Estado. Y la memoria de los tribunales navarros, que nos preocupaba a todos los jueces y jueces de esta comunidad, les aseguro que, claro, no es ningún consuelo, pero en la comparativa estatal es para llorar. O sea, es el reto de toda la administración de justicia. Reto pasa por una inversión y por una mayor organización interna nuestra, una mejor organización. Y luego unido también a que nos planteemos el estatuto del juez. Obviamente es una profesión peculiar, por lo tanto el tema de calendarios, de horarios, etcétera, etcétera, es también peculiar. Podemos conciliar esa situación con algunas ventajas del estatuto de los trabajadores a la vez. Los jueces regulan su propio trabajo, ¿no? Van organizándolo en cuanto a horario y en cuanto a cargas en un principio. ¿Eso es compatible con una situación o es comparable con una situación de una persona que trabaja en una fábrica o en un andamio, que no regula su propio trabajo y que no tiene flexibilidad horaria, etcétera? ¿Cuál es nuestro estatuto en serio? Pues eso nos lo tenemos que plantear seriamente, porque de nuestra organización interna, de nuestro estatuto y también de la dotación importante del número de jueces, la oferta que se hace es de un número de miles de jueces. Claro, si se hace esa oferta es porque hacen falta. Entonces ese es un reto importantísimo. Eso y la aplicación de principios constitucionales y el respeto a la ciudadanía, yo creo que son los principales retos en el día a día que tenemos. Sí, efectivamente. ¿Hay más? ¿Quiere intervenir? Bueno, pues le damos las gracias a Esther por todo lo que nos ha contado y os invitamos a asistir a las proyecciones del cine del ciclo de África que tendrá lugar los días 6, 11 y 12 de noviembre y la charla del 20 de
noviembre aquí en la escuela sobre África 2000-2025, preocupaciones y desafíos del siglo XXI a cargo del Grau General. Gracias y buenas noches.